El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. En este capítulo nos centraremos en el valor de la riqueza que cada uno de nosotros tiene, independiente de nuestras características o nuestros orígenes. En ese sentido, todas y todos podemos aprender de la riqueza que el otro tiene, pero para ello hay que aprender a mirar ese valor en el otro. Para hablar de este tema, conversaremos con Romina Díaz. Romina es magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Chile. Es profesora del Departamento de Formación Pedagógica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cuenta con 12 años de experiencia vinculada al trabajo en escuelas y con docentes. Actualmente ella es estudiante del máster en Sociología Clínica y Psicosociología en la Universidad de París-Cité en Francia. Y desde Francia está conectada con nosotros por Zoom. Romina, muchas gracias por conectarte a esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Romina, partamos conversando acerca de reconociendo al otro como un legítimo otro. ¿Qué deberíamos tener, como cuáles son las primeras nociones para trabajar este reconocimiento? Sí, para poder pensar en eso, hay que hacer frente a un elemento que es muy presente, que está muy palpable en la cotidianidad de la escuela, pero que en general no se habla mucho de ello y que tiene que ver con una lógica de pensamiento deficitario. Entonces, ese pensamiento deficitario es una idea, ¿sí? Una idea que nos hacemos y una creencia, por tanto, de un niño o niña ideal, ¿cierto? Que al ser ideal es normal, porque hay un vínculo ahí entre lo que consideramos normal y lo ideal, que puede cumplir con todas las exigencias que la escuela demanda. Entonces, ¿cómo aparece ese pensamiento deficitario? Es básicamente cuando los niños y las niñas y los niñes, ¿no? No responden a esas exigencias, no dan, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas, no dan con esa exigencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se construye ese ideal o cómo ha estado históricamente construido? Se ha construido bajo la idea de que un estudiante debe ser responsable, debe ser exitoso, es bueno, es inteligente, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de atributos, ¿ya? Que van englobando esta idea de este estudiante ideal. Ese estudiante ideal, Romina, también podríamos entenderlo en una construcción que se puede dar de alguna forma del estudiante ideal o estos estudiantes que son normales, también lo voy a poner entre comillas, y los estudiantes que escapan a esa normalidad que se construye socialmente y que, digamos, son diferentes o son distintos, o como en su momento lo planteó Foucault desde otra mirada, como los anormales. Pero, ¿cómo se hace para trabajar en esa construcción y también para deconstruir también algunas cosas para trabajar en armonía en los espacios docentes y en las comunidades educativas? Sí, bueno, en general, lo que, al menos como desde la experiencia que yo he tenido acompañando a profesores, Ujú. es confrontando esta lógica del déficit, ¿Ya? ¿sí? O sea, es confrontando de que existe, de que está ahí, de que de alguna manera todos hemos trabajado bajo ese ideal, que todos tenemos un ideal de Claro. estudiante. Y en concreto, por ejemplo, ¿cómo lo ve o cómo lo reconoce? Eh, yo he tenido la oportunidad de poder trabajar junto con Patricia Guerrero en una dinámica que se hacía con los profesores que les pedíamos dibujar, ¿ya? A propósito de las ideas de los conflictos que están en la escuela, etcétera, les pedíamos hacer un dibujo en un papelógrafo en donde por un lado se dibujara al estudiante que ellos fueron, no, perdón, a los estudiantes ideales que ellos tienen en su cabeza y ¿Ya? que cómo debe comportarse, entonces lo dibujaban y
como las características, ¿no? Luego, por otro lado, poner a ese estudiante real, ¿ya? ¿Cuál es el estudiante que tienen en el aula? ¿Cuáles son esas características? Y por otro lado, en tercer lugar, poner al estudiante que ellos fueron, ¿ya? Ah, ok. ¿Cómo fueron ellos como estudiantes? Entonces, en la confrontación entre ese ideal y este que ellos fueron, son iguales, es ese mismo. Mm, Entonces, lo interesante ahí es que mucho de lo que nosotros hacemos en el cotidiano al interior de la escuela responde a nuestras propias experiencias escolares, ¿ya? Entonces, nosotros a quienes buscamos son a quienes nosotros fuimos como estudiantes. Y ahí el tema en esa confrontación es que nosotros ya fuimos estudiantes. claro, Ahora estamos en otra etapa del sistema en donde en nos otra toca realidad. asumir exacto otros roles. Entonces, la principal estrategia ahí después de la confrontación es decir, ok, yo tengo que trabajar con lo real que son los estudiantes que yo tengo. Y esa apertura es la que me permite ir reconociendo cuáles son las características que tienen mis estudiantes y qué es lo valioso que tienen ellos, como diferencias generacionales, en sus gustos, en cómo van mirando el mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece el reconocimiento ya, pero ligado en la relación que yo tengo con el otro, y el otro como un legítimo, o sea que por muy, por ejemplo, que esto nos pasa mucho cuando uno trabaja en contextos de alta vulnerabilidad o de alta pobreza, que siempre aparece el discurso, bueno, es que al estudiante le falta esto, le falta esto otro, como siempre desde la carencia. Entonces ahí, pensamiento deficitario. Entonces, ¿cómo salir de eso? Es que a pesar de que, es entender que a pesar de que ese niño, esa niña o esa niña ha tenido una experiencia vital difícil, él igual ha logrado vivirla. Y normalmente esos niños y esas niñas que suelen tener vidas muy difíciles son los que más van a la escuela, Mm, ¿sí? Entonces hay que saber trabajar con esos niños y esas niñas, porque la escuela termina transformándose en un espacio de acogida, de soporte, que no lo están encontrando en su medio familiar, en su medio social, en su barrio. Entonces la escuela toma un lugar muy importante. Entonces no es menor cómo podamos mirar a esos niños. claro. Y no es menor también cómo los hacemos sentir bien, cómo los acogemos, cómo se van integrando y lo que hemos conversado tal vez en otra ocasión, Romina, cómo se van identificando también con su escuela a través de distintas metodologías o distintos ejercicios que se pueden dar dentro de la comunidad educativa. Romina, y pasando a otro punto también, esta idea de lo deficitario del otro, ¿de dónde proviene? Tú comentabas que tiene que ver mucho con la historia de vida de las personas, ¿no? ¿Hay otra fuente de donde provenga o es ahí está donde está centrado, digamos? Sí, eminentemente para poder vincularlo, por ejemplo, con temáticas, con discusiones duras de educación, ¿Sí? tiene que ver con la estructura, como cuál es la ideología que está detrás de cómo se estructura nuestro sistema escolar y que por suerte nuestro país ha dicho que va a ser un cambio de paradigma, o sea, va a abandonar esa lógica, ¿ya? Porque nos ha destruido mucho. ¿En qué sentido lo explico? Que la lógica que se llama, que tiene el nombre de New Public Management, o sea, de hacer que las escuelas funcionen como empresas, estructura el trabajo docente de una manera en que tú tienes que pasar ciertos contenidos en ciertos plazos y metas, porque tiene que funcionar igual que una fábrica, ¿sí? Claro. Y eso es contraproducente con cómo en verdad las personas aprendemos. Entonces, hubo un giro desde los años 90 perdón, desde los años 80 a decir que el aprendizaje tiene que darse en ciertos tiempos y momentos específicos, eso instauró rápidamente en ciertas ideas de que había que pasar los contenidos en unos ciertos periodos específicos y los estudiantes tenían que tener ciertas notas en ciertos momentos. Por ejemplo, esta idea de que los niños tienen que llegar a salir de primero básico leyendo y escribiendo, ¿sí?
esa es una meta así muy concreta de que hay ciertos procesos de aprendizaje que se tienen que dar en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa con los niños que aprenden después? Porque sus lógicas de aprendizaje son distintas, o porque el momento en que empiezan, sobre todo frente a la lectoescritura, a codificar, etcétera, etcétera, se da con un poco de desfase, entonces logran leer con fluidez en segundo básico, en tercero básico, eso ya es otro proceso, ¿me entiendes? Entonces, Claro. frente a la lógica de que la estructura de nuestro sistema escolar nos dice que hay que lograr sí o sí ciertas cosas en ciertos momentos del año escolar, es cuando vamos a empezar a darnos cuenta de que hay ciertos estudiantes que lo logran, que a veces son una minoría, y hay otros que no. Entonces ahí es donde empieza esta lógica del déficit, ¿sí? Porque no falta, porque no llega, porque no están logrando la operatoria, por ejemplo, porque no entendió el ejercicio, porque no se aprendió el vocabulario, ¿sí? Entonces es una presión que pone a la manera en cómo ordenamos el trabajo docente y cómo los niños pueden apropiarse de esa lógica. ¿Y eso cómo debería cambiar? ¿Cómo deberíamos combatir ese tipo de mirada dentro de las comunidades educativas? ¿Qué crees tú que debiese hacerse para combatirlo? Sí, bueno, a nivel individual, lo primero es confrontarnos con lo que somos, ¿no? Frente a Ujú. este ejercicio que te mencionaba al inicio, de que uno tiene otro rol en el sistema escolar en este momento. Entonces, el estudiante que nosotros ya fuimos, ya fue, Claro. ya fue. Y porque además hay una brecha generacional, nuestros estudiantes se vinculan con la escuela de otra manera, tienen otros códigos, hablan de otra forma, tienen otros intereses. Entonces, es atreverse a conocer a los estudiantes que uno tiene. Eso como a nivel individual. A nivel, eh, como educativo es justamente desarrollar procesos y ahí es fundamental como la confianza en el equipo, ¿no? En el equipo escuela, de poder mirar, ahí es fundamental experiencias exitosas que se han dado de trabajo de codocencia, por ejemplo, entre educadoras diferenciales y profesores de asignatura, ¿no? Porque han sido formados para desarrollar y para desplegar competencias y habilidades distintas. Entonces, cuando se hace, como uno dice, un buen match, es ¿Sí? cuando efectivamente uno puede como trabajar con los estudiantes de otra, ver el valor que tienen, ¿sí? Porque también en ese trabajo en dupla, eh, tú te vas fijando en distintas cosas del progreso de los estudiantes. Romina, sí. No, que te iba a preguntar, bueno, algunas pistas para que podamos entregar, digamos, a quienes nos están viendo o escuchando acerca de cómo se puede combatir este déficit y cómo se previene esta lógica, ¿no? Sí, mira, mira, por suerte estamos como en un momento en nuestro país que nos permite justamente abordarlo de una manera más integral. Y por más integral no queda solo como en la experiencia de ese profesor o profesora que se atreva a trabajar esto, sino que tenemos un elemento en cadena más estructural que nos va permitiendo esto. Entonces, tenemos, como, y esto es importante decirlo, como tenemos a nivel global un acuerdo importante de que el modelo que nosotros veníamos practicando hace muchos años, ¿no es cierto? El modelo de eficacia escolar, el modelo que ordena la escuela como una empresa, fracasó. Y la pandemia demostró que fracasó. Entonces, en base a eso, nuestro país dice sí al cambio de paradigma, porque se hace el acuerdo internacional de pensar la educación de otra manera, ¿sí? De imaginarla de otra forma. Entonces, en eso, Chile toma la posta, el Ministerio de Educación toma la posta y dice, sí, vamos a hacer el cambio de paradigma, ¿ya? Y ahí es importante que los profesores y las profesoras estén atentas porque depende mucho de cómo se están generando los planes de desarrollo a nivel de los SLEP o de los diferentes DAEM, ¿no es cierto?, que van articulando esa bajada del cambio de paradigma, ¿sí? Que permita efectivamente pensar y hacer escuela de otro lugar, desde otro lugar, ¿no?
Entonces tenemos esa como coincidencia estructural e ideológica de mirar y permitirnos hacer otra cosa, ¿sí? A nivel de la escuela también, por ejemplo, a propósito de las nuevas reestructuraciones de las políticas de convivencia escolar, Ujú. ¿no es cierto? Que nos van ayudando. Tenemos una serie de manuales, de protocolos, que nos permiten justamente ir haciendo como este rayado de cancha nuevo, ¿sí? Que permita de nuevo a la comunidad ponerse de acuerdo respecto a cómo van a tratar a los estudiantes, cómo se van a tratar entre pares. Porque el reconocimiento del otro como un legítimo no es solo con el estudiantado, sino es también con mis pares, ¿no? Claro. Y ahí nos metemos como en elementos que hemos mencionado en otras conversaciones, con los juicios de belleza y los juicios de utilidad. A nivel pedagógico, ¿no es cierto? Aquí yo quisiera mencionar a una antropóloga chilena con la que yo trabajé antes de venirme a Francia, que es Laura Luna, y que ella tiene un trabajo muy bonito que sería muy interesante que lo pudieran leer, que es sobre los saberes familiares, es decir, cómo podemos generar estrategias al interior de la escuela que permitan incorporar los saberes que tienen las familias, de tal manera de que, independiente de la condición de clase social, económica, cultural, étnica, uno siempre tiene algo que es una fuente de conocimiento para la escuela y que la puede poner a disposición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más antes que se me olvide? Y no, eso, y reiterar que a nivel individual es lo que trabajamos con Patricia Guerrero, que es permitirse como profesor y profesoras vivir el duelo de ese estudiante ideal que es muy cercano a nosotros, pero que nosotros tenemos otro rol en la actualidad. Y atreverse a mirar al estudiante real. Perfecto. Romina, a modo de síntesis o para hacer algunos cierres también, eh, preguntarnos, ¿no? ¿Para qué sirve este reconocer al otro como un legítimo otro? ¿Para qué nos sirve en términos concretos, ya sea en la comunidad educativa, en el aula y en otros espacios? Mira, en general es para poder estar en calma con uno mismo y con el entorno y sobre todo con el oficio y con Ujú. a mí me gusta, al menos yo soy de la posición de que el trabajo de los docentes es un oficio, es un arte, es algo que hay mucho de uno que está puesto ahí. Entonces, en ese espacio, cuando uno aprende y se atreve a reconocer a sus estudiantes como un legítimo, uno se va dando cuenta de que es algo que por ejemplo, también Carl, Carl Rogers, un psicólogo estadounidense, nos decía que mirar al estudiante, tener un buen vínculo con los estudiantes es como contemplar un cuadro. Entonces, no es esta idea de moldear al estudiante, sino que es aprender a mirar qué es lo que ese estudiante está poniendo al servicio de los procesos de aprendizaje. Y eso creo que hace un giro, da una perspectiva distinta respecto de cómo acompañar los procesos, ¿no? Paulo Freire también lo decía, cómo podemos ir acompañando a nuestros estudiantes en los procesos de alfabetización, que ellos aprendan a descubrir el mundo. No es que uno le dé la receta concreta de cómo hacer las cosas, sino que ellos tienen que ir descubriendo la historia de la humanidad paso a paso en la medida en que van transitando en el momento concreto que es la escuela. Claro, en ese sentido, Romina, también algo práctico que pudieran realizar los docentes en aula es aplicar esto, ¿no? Es decir, no solamente entregar contenidos que están precortados, por decirlo de alguna forma, pre-recortados, sino que también dar posibilidad de que los estudiantes tengan espacio para plantear dudas o para descubrir solos, ¿no? Exactamente, y eso también se puede hacer con las familias, porque, por ejemplo, en este trabajo que yo mencionaba que yo trabajé con Laura Luna, lo que Ujú. les pedíamos, por ejemplo, yo estaba trabajando en una escuela que
tenía un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes, donde también la lógica del déficit aparece porque es la confrontación con otra cultura que no es nuestra cultura, Claro. ¿no? Y que por tanto habitar la escuela se da de otra manera. Entonces, yo me acuerdo que con las profesoras que yo iba a observar, a mí me tocaba un rol así muy secundario, ¿Ya? pero conversábamos con las profesoras y me decían, mira, vamos a trabajar el tema de los océanos. Y Ok. era un tercero o cuarto básico, vamos a trabajar los océanos. Entonces, la discusión que ella daba era poder abrir la discusión con los estudiantes de cómo es la experiencia de ir a la playa, ¿no? Y qué es lo que nos pasa a los chilenos que tenemos un océano que está la corriente de Humboldt, ¿no? Y que es un aire, un mar muy frío, ¿no? Claro. Entonces los estudiantes que provenían de Colombia o de Venezuela, que tienen otra salida al mar, tienen otra experiencia con Tienen otro lo que océano. es ir a la playa. Exacto. Entonces en esos intercambios ella le permitía no solo conocer la experiencia de cómo ellos van a la playa, sino que les abría la oportunidad de decir, mira, en Colombia, y ella mostraba un mapa, ¿no? Y mostraba, mira, en esta zona de Venezuela hay corales. ¿Alguno conoce los corales? Entonces, claro, en Chile no tenemos corales como los que tienen en la zona más tropical, ¿no? Claro. Y estos intercambios eran como mucho más fácil que hacer una clase y decir, mira, en esta parte son tales y Claro. tales cosas, son estas las corrientes, como salir de esa abstracción, sino que tomar la experiencia de los estudiantes para darles mayor sentido y ¿cómo Mayor decirlo? sustento también a Como lo que se está sacarle enseñando, lustre. Ramón. Claro, sacarle partido a Exacto, eso. Y los estudiantes se sienten más parte también de ese contenido. exacto. Oye, Romina, se nos ha pasado volando el tiempo en esta conversación. Te queremos agradecer que te hayas conectado desde Francia con nosotros y haber abordado este tema en profundidad, que es muy importante y ayuda al bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Muchas gracias, Romina. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar viéndonos o escuchándonos en distintas plataformas en estos espacios de conversación. Nos volvemos a reencontrar en un próximo capítulo donde seguiremos abordando distintos temas que ayudan al bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.